Hola, qué bueno tener aquí de nuevo el espacio en Tangente. El día de hoy, viernes, vamos a seguir teniendo pues las conversaciones obligadas en este momento. Y es tratar de entender un poco mejor nuestra sociedad. Así que el día de hoy, en esa línea, tengo a dos muy buenos amigos que nos conocimos alrededor precisamente de Pensar País. Y es un gusto tenerlos aquí en otro rol, en sus expertices. Así que los voy a presentar en un momento, pero antes quiero por favor, hacerles llamar la atención a una gran oportunidad que nos trae nuestro patrocinador, Grupo San Miguel. En la tienda de la zona 9, si usted se aboca o puede llamar también al 2268-008 o escribir al WhatsApp, puede aplicar usted a la promoción de 50% de descuento para el taller de armado de muebles de melamina. Eso es exclusivo para los oyentes de Tangente, entonces no se olvide decir a usted que escuchó Tangente y ahí se enteró de la promoción para que le apliquen el descuento. También quiero recordarles que pueden ustedes visitar las tiendas de nuestro patrocinador, Piedra Santa. Piedra Santa tiene las tiendas de la dirección en la zona 1, Charlie, es 11 calle y la de la Quinta Calle y también la de Géminis 10. En las tres tiendas puede llegar usted a Piedra Santa y escoger de su colección de libros y esté pendiente próximamente también de promociones que hay de Piedra Santa, tanto en general como las exclusivas para Tangente. Y bueno, dicho eso, quiero presentar a mis amigos que me acompañan el día de hoy. Tengo aquí el honor de tener a Arturo Matute. Arturo Matute es antropólogo, académico, profesor universitario y también experto analista y uno de sus temas es también seguridad. Arturo, bienvenidísimo aquí. Muchísimas gracias. Tenerte. Y también tengo aquí a Javier Montenegro. Javier Montenegro es empresario guatemalteco, es directivo del Grupo San Miguel y también es de los fundadores y miembro de la Junta Directiva del Consejo Nacional Empresarial. Así que creo que con ellos podemos tener una buena conversación acerca del cambio de la sociedad guatemalteca y obviamente por la presencia de Javier, aprovechándonos un poco de las habilidades etnográficas de Arturo, vamos a hablar del empresariado guatemalteco. Especialmente hay una... Bueno, recuérdense que le hablamos en el programa de hace una semana de esta sociedad está cambiando y creo que en medio de eso hay muestras bastante claras, ¿verdad? De ese cambio y una de ellas es el diálogo al cual invitó y se armó alrededor de ese llamado del presidente electo, Bernardo Arévalo. Y en ese diálogo confluyeron principalmente empresarios y autoridades ancestrales y líderes de grupos indígenas. Y fue un encuentro del cual creo que hay mucho que analizar, pero mejor si además también tenemos la vivencia de alguien que participó en esa mesa. Javier, entiendo que participaste como representante del Consejo Nacional Empresarial en esa mesa. Así es, buen día. Efectivamente, estuvimos convocados por el presidente Arévalo y estuvimos en varias reuniones que derivaron en el comunicado que se hizo público esta semana en defensa del proceso electoral y de la democracia. Esos comunicados, por experiencia, ahí sí que obviamente mientras más organizaciones ve uno que están adentro y más diversas estas organizaciones, parece poco cuando miras esos puntos, parecen muy cajoneros para algunos, pero construirlos es difícil. O sea, es una tarea complicada. Mientras más actores hay, más diversos son, el calado del acuerdo tal vez es más bajo, pero también tiene una potencia que haya un montón de grupos estando de acuerdo. Tal vez nos puedes contar un poco de tu experiencia en ese diálogo, cuánto tiempo tardó, qué tipo de actores estaban y en general cómo fue vivirlo desde dentro. Pues estábamos en medio del país paralizado y no parecía haber una salida clara hacia dónde podía caminar y el presidente electo convoca a una mesa para que pudieran sentarse los actores que ya mencionaste y pues se terminaron teniendo 4 sesiones bastante largas, o sea, fueron muchas horas y efectivamente el texto se fue reduciendo a cosas que parecieran muy genéricas, pero que son cosas que hoy están sobre la mesa porque sí se ve un riesgo a nuestra ya endeble democracia y a ese piso mínimo democrático que es respetar la alternancia en el poder y la voluntad popular a través del voto. Definitivamente hay cosas que se sacaron rápidamente de la mesa, pues porque eran cosas en que ninguno de los
o sea, ni uno ni otro iban a ponerse jamás de acuerdo, uno iba a convencer al otro, pero efectivamente eso es lo que tenemos que ir aprendiendo como sociedad. Creo que no hemos logrado entender que tenemos que buscar empatía y buscar cómo, sí, ya van a haber cosas que disentimos, pero eso no está mal, sino que sí hay cosas que podemos estar de acuerdo y ese puede ser una base, y yo creo que estas mesas son eso, una base que permita este punto de inflexión que considero yo es la elección de este nuevo gobierno para construir un país diferente. En ese intercambio entre los distintos actores, ¿se discutió acaso el tema de los bloqueos como una táctica relevante? ¿Se puso sobre la mesa? Bueno, digamos que yo estoy convencido que el bloqueo es lo que genera la necesidad de eso. Dudo mucho que se haya podido sentar actores, digamos, empresariales tradicionales a la mesa con liderazgos indígenas si no hubiera habido bloqueos. Eso hay que decir lo que es. Y definitivamente estuve en la mesa desde el principio porque era algo y además estábamos paralizados en ese momento. Y pues yo puedo decir que resultado de dialogar, de conocerse un poco, el cambio de estrategia, que por supuesto no es que se acordó ahí ni que haya sido algo que haya sido, pero sí ayudó a que los liderazgos buscaran otras alternativas de manifestación. Hemos estado viendo, pues, o sea, desde los disturbios hace unas semanas en Francia, hemos estado viendo también Panamá paralizado. Obviamente el tema de los bloqueos están hechos y diseñados para incomodar, y además hay personas que lo van a sentir muchísimo más directo que otras, y por supuesto que el empresariado es el que lo sufre en primera carne. Y a eso me gustaría que nos dejaras como tu posición. No estoy preguntando la posición institucional del Consejo Nacional Empresarial en este caso, sino la tuya, que entiendo y lo hablamos, que los bloqueos te afectaron directamente a vos como empresario, pero también estabas hablando con empresarios tradicionales y estabas hablando con líderes indígenas que algunos son empresarios o representan empresarios. ¿Me podrías decir un poco tu visión acerca, digamos, de los bloqueos, tanto en el contexto guatemalteco como en general, como una táctica cuando los actores que los propiciaron encuentran todo cerrado, el resto de vías en el país? Bueno, yo creo que cuando no hay diálogo, cuando no hay vías institucionales, cuando se empiezan justamente, como decís, a cerrar todos los espacios y cuando no hay tolerancia, entonces los actores que no tienen beligerancia en ese momento, y eso es lo que yo rescato grandemente de este diálogo, es que se le da beligerancia a grupos que históricamente han quedado relegados del actuar nacional. Beligerancia es como preeminencia en este caso. Digamos que tengan una voz. Una voz, ajá. Que tengan una voz. Que estén sentados en esas mesas expresándose. Sí, exactamente. Y que no sea de que yo te digo cómo hacerlo o qué hacer, sino que intercambiemos con una preponderancia similar de tú a tú, y que platiquemos y nos sentemos a darle una solución a un problema. Obviamente los bloqueos son incómodos y si me preguntas, en nuestro caso que somos importadores y teníamos un montón de contenedores en el puerto y no podíamos sacarlos y pues, francamente costaba dormir esos días porque qué vamos a hacer, las multas de las navieras y tal, pues es un tema complicado. Pero sí se entiende que hay medidas y momentos históricos que hay que asumir y costos que eventualmente son inversión para que en el mediano o largo plazo se pueda tener una sociedad vivible y donde podamos operar y donde se rescate el Estado de Derecho y esa certeza jurídica que ya está triada para que podamos hacer negocios, porque si no nos quedamos sin país y entonces ¿cómo hacemos negocios? Yo lo mencioné, fue una de mis intervenciones, y es que si bien los bloqueos, digamos, tienen esta función de incomodar, de generar el choque que genera, y no me voy a meter porque no soy abogado para entender si eso es, digamos, si legalmente eso es pertinente. Más allá de unos días ya simplemente era insostenible, digamos, y entonces él decía, bueno, los primeros días, bueno, la gente se suma, se da, tiene su relevancia, tiene su función, digamos, si es que se tiene que ver así, pero después de varios días ya empieza a generar tres cosas. Una es que la gente que tal vez te apoyaba al principio y tenía cierta simpatía empieza a perder simpatía, entonces, digamos, estratégicamente ya no tiene sentido.
Lo segundo es que le das una excusa, en este caso al gobierno, que no tenía ningún interés en que, si se prende fuego esto, yo no veo que ellos tengan interés en que camine. Este gobierno actual, ¿no? Este gobierno, si me refiero a Yamatei. Y entonces le das una excusa para criminalizarte o para usar la violencia. Y tercero, que ya se empezó a ver, sobre todo en un caso de Malacatán, es que se genere violencia y eso pues, es algo que no se puede permitir, pues. Y entonces creo que, o sea, mi posición es que tiene que ser lo último, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez yo convocaría un bloqueo, pues, pero entiendo, digamos, y me pongo en los zapatos de quien no tiene voz, que puede ser una herramienta que vean como última salida. Y de parte de los sectores más tradicionales del sector privado que participaron también dentro de estos procesos de diálogo, ¿notaste que tuvieran también cierto entendimiento como el que estás manifestando? Yo creo que, bueno, al principio, pues la consigna era, no, ya habían habido ciertas pláticas anteriores, entiendo, de las cuales no participé, así que no puedo saber, digamos, qué había pasado ahí, pero sí vi cómo, incluyéndome, mientras vamos platicando, no solo en una mesa, sino pues cuando hay en el pasillo, vas entendiendo un poco a la otra persona, hablando, sabiendo que hay matices, incluso dentro de los mismos grupos, te das dando cuenta que, digamos, ese semblante de tan tajante al principio, que sí lo que nos hace falta es entendernos, es escucharnos, es aprender que las otras personas tienen una forma de ver la vida un tanto distinta y que eso también es válido. Porque fueron varias sesiones, ¿no? Sí. Tuvieron oportunidad entonces de irse conociendo un poco. Exacto. Entonces, conforme te vas conociendo, también vas entendiendo un poco la dinámica, porque también esa dinámica organizacional comunitaria es algo que, digamos, quienes estamos en una es ajeno, si no burbuja urbana es bien complicado de entender, pero cuando ya platicas, te ves a los ojos, ves los gestos, entendés que hay voluntades, entonces pues la cosa camina un poco mejor. Obviamente a más tradicional, digamos, o conservador, pues el tema de la tolerancia al bloqueo es menor. Y hay que entender también que quienes estábamos en las mesas estábamos representando un grupo y entonces como tampoco tenés esa oportunidad de interactuar, pues tus colegas que luego les rendís probablemente por un chat o por un correo no entienden esa dinámica porque no han estado ahí. Pero sí o sí puedo percibir que se fue como suavizando o nos fuimos de ambas partes, pues. Que yo creo que esa parte me gustaría como tus insights, Arturo, ¿verdad? O sea, siempre hablamos en Guatemala que hace falta diálogo, pero comparativamente me gustaría entenderlo en otras sociedades, o sea, digamos en tu concepción y tu conocimiento de otras sociedades, aprovechando que sos antropólogo y también que tenés doble nacionalidad, si no han oído el acento chileno, Arturo, pues ¿cómo estamos respecto a otras sociedades en esa capacidad y conocimiento y respeto multisectorial de los diálogos, sobre todo en países que tienen la diversidad como tiene Guatemala? Correcto, y bueno, y esa historia de violencia que tenemos, que la compartimos con muchos otros países latinoamericanos, pero bueno, después de todo lo que fue el esfuerzo de negociar la paz en Guatemala y de firmar los acuerdos de paz y crear una serie de instituciones explícitamente creadas para ello, se ha venido perdiendo desde hace unos 15 años y abandonando. Y tal vez durante la primera década de este siglo hubo por lo menos la intención de respetar ese espíritu, o de por lo menos hacer algo de parte de los gobiernos por no quedar tan mal con el cumplimiento del establecimiento de esos espacios, las nuevas institucionalidades, pero después de eso ya no hay ni vergüenza, ¿no? Entonces, anima muchísimo que incluso antes de haber tomado posesión, el presidente electo, Bernardo Arévalo, ya esté abriendo este tipo de espacios que son absolutamente necesarios. Guatemala está completamente rezagada. Hay muchos países que están en esa situación también, pero es fundamental para que una sociedad pueda ir avanzando, tener ese tipo de espacios para que nos conozcamos primero. Y es tan sorprendente que nosotros, desde la urbanidad aquí de la capital guatemalteca, nos fascina y nos sorprende tanto comenzar a conocer
cómo son las formas de organización de nuestros compatriotas. Y anima muchísimo ver que esos compatriotas también se entienden como tales. Y el concepto de Guatemala, a pesar de que puede ser el símbolo del Estado excluyente a través de toda esa época, es uno con el cual parece ser que la mayoría quiere identificarse. Así que eso anima muchísimo a pesar de lo difícil de la situación. Además que hay un asidero científico, simplemente humanizar y ponerle cara a una persona y empezar a entablar conversación con él, aunque sean posiciones diametralmente distintas, ¿no? O sea, digamos, desde el abordaje antropológico, sí hay, digamos, un valor agregado, aunque no se llegue a un acuerdo, simplemente de ponerle cara, rostro, nombre a una persona y estar en el mismo espacio, respirando el mismo aire y hablando, ¿no? Absolutamente, es fundamental realmente. Y ese tipo de espacios, más allá de lo que se pueda decir dentro de la mesa, en el momento en que se están sirviendo el café, por ejemplo, y se acerca la gente para comenzar a conocer al otro, y tú dijiste tal cosa, me gustaría conocer un poquito más, eso realmente es donde se crea el valor social en este tipo de espacios. Javier, me imagino que para el gobierno de Arévalo, así como decías, este gobierno no le importa y lo vemos, o sea, le ayuda, digamos, entendiendo que el centro de este gobierno, el presidente, y hay un núcleo ahí participando de estos intentos de golpe, pues obviamente el caos les ayuda, les sirve, pero en una lógica en la cual se tiene que meter el gobierno de Arévalo, el diálogo parece ser algo fundamental, o sea, como un Arévalo que va a tocar intereses, por de consenso que sea su gobierno de estabilización nacional, va a tocar intereses. Y también, digamos, entendiendo que tenés el aparato público y ahí sí ya pesa sobre tus hombros, así como el que falló aquí en que esta situación escalara fue Yamatei, o de hecho hasta la provocó. Arévalo debe tener un interés muy importante en que estas mesas funcionen y que él no tenga estos bloqueos ya estando en gobierno. ¿Tuviste oportunidad también de interactuar con el equipo de Arévalo? O, si no de interactuar, por lo menos de leer un poco la intención que tienen ellos como de institucionalizar este tipo de espacios y tener estos actores que pueden parecer al inicio tan encontrados, sentados en una mesa y que no escale una situación y se vuelva parálisis nacional? No solo tuve oportunidad de hablar con ellos, sino Arévalo fue explícito en que su tónica en los próximos 4 años va a ser esta, y quiere dejar las mesas instituidas los 4 años, incluso crear mesas específicas para temas, ya incluso lanzó que la idea de sumar más actores para temas específicos, y uno de ellos es el sistema de consejos de desarrollo, digamos como tema específico que quiere entrarle desde antes de tomar posesión, como una agenda compartida de los sectores más amplios. ¿Con miras a reformarlo o cómo? Con miras a, no sé si reformarlo legalmente, pero a que funcione no para cuestiones clientelares y de corrupción, sino como un mecanismo importante de desarrollar las comunidades y de acercarse. Y por el otro lado, también explícito, ambos digamos, las autoridades indígenas como el sector privado, decir, bueno, si vamos a tener, si digamos el bloqueo fue consecuencia de que nunca los recibió Yamatei, nunca tuvieron nada, ellos incluso se quejaban que las cortes no resolvían sus recursos pronto, sino que siempre se les resolvía antes a alguien más, aunque sea en negativa, digamos. Si ellos mismos decían, pues, si vamos a tener una mesa permanente de diálogo, vamos a estar teniendo esta comunicación, pues no van a haber bloqueos. Así que casi es con lo que ha pasado, casi es una cuestión obligada de parte del gobierno si no quiere que le paralicen el país, ¿verdad? Me gustaría que habláramos de los puntos de acuerdo que se fueron construyendo. Tal vez si nos puedes hablar para los que no han leído el comunicado que salió de ese espacio, y que nos comunicaras un poco sobre cuáles son los puntos que sí se estaba de acuerdo y que eran alrededor, digamos, del momento político que se está viviendo, pero también qué otros pueden llegarse a alcanzar, que miras a mano ahora, que se puede alcanzar ese consenso. Sin embargo, antes de eso, quiero también a ustedes recordarles que tenemos otro patrocinador, que es PariSmart. Yo no sé si ustedes son usuarios de PariSmart, pero se los aconsejo profundamente. Lo que sí sé, porque he podido chocar copas con ustedes, es que se echa su traguito de vez en cuando, ¿no? Con amigos. Por supuesto. Tranquilo. No sé si han probado el PariSmart, pero los invito.
O sea, realmente hay que cuidar uno el hígado. Es un hepatoprotector natural de Himalaya. Se consigue en las tiendas de supermercados más reputadas, también en Super 24. Hay caja de 10, también se puede comprar individual. Vale alrededor de 11 quetzales más o menos cada una. Se ahorra un poco si lo compran en la caja. Pero al día siguiente, no te estoy hablando de que tenés que haberte hecho la francachela de tu vida, ¿verdad? Pero un par de tragos ya le da a veces como que el día siguiente, la hora. Entonces uno amanece mejor. Entonces los invito a que prueben el Parismart. Y a ustedes también, por supuesto. Ya saben, la recomendación de aquí en Tangente es usen Parismart, una píldora con el primer trago y van a ver cómo les va mejor. Regresando, Javi, contanos un poco entonces esos puntos de acuerdo que se construyeron, ¿cuáles son? Bueno, yo creo que ya hay un consenso nacional o ya queda un grupo muy reducido que entiende que el hecho de que Arévalo y las personas que salieron electas en las elecciones, valga la redundancia, no tomen y no asuman el 14 y 15 de enero sería una cuestión catastrófica para Guatemala. Y eso lo tiene clarísimo el liderazgo de los pueblos indígenas y lo tiene clarísimo los empresarios. Digamos, que Bernardo Arévalo no tome el poder el 14 de enero nos pegaría durísimo a quienes hacemos negocios. Quizás seríamos los más afectados o de forma más inmediata, porque entonces empezás a tener un montón de riesgos país, estás en proveedores en el extranjero, clientes en el extranjero. O sea, eso definitivamente sería de verdad catastrófico para los negocios en Guatemala que Bernardo Arévalo no tome el poder el 14 de enero. Entonces ese es un consenso que en la mesa se llevó rápidamente, que los resultados de las elecciones tenían que ser respetadas y que la alternancia del poder. Algunas personas especulan con la sinceridad del empresario tradicional al respecto. Vos no representas ese sector, pero me gustaría elaborar un poco de cuál es el incentivo precisamente para todo tipo de empresario. Hablabas un poco de medir riesgos, costos, pero que nos pudieras decir un poco más cómo piensa el empresario respecto a eso, que tiene que ver con la certeza, tiene que ver con los costos del riesgo de refuncionalizar incluso el país en términos de no se va a instalar una dictadura, para ilustrar ese punto, porque creo que es bien valioso ver que sí es sincero. O sea, yo también me creo que las cámaras tradicionales realmente están convencidas, no sé si lo estaban al inicio, no sé si hubo sesiones de análisis, pero están convencidas de que ese es el único camino que queda, respetar las elecciones. Yo no puedo hablar por las intenciones, digamos, más allá de lo que está escrito, pero sí veo incentivos, por supuesto, y también como cuando estás dialogando, estás a la par de las personas, ves que son sinceros, que hay y disposición a que eso sí camine, digamos. Entonces, o sea, para poder invertir, digamos que yo estoy poniendo un riesgo. Y ese riesgo tiene que ser calculado. Eso es como una cuestión básica para poder hacer negocios. Y para trasladarlo al que compra después, que es un costo el riesgo. Sí, ¿verdad? Y entonces el que invierte tiene que calcular ese riesgo para ver que el riesgo no sea mayor que tu potencial ganancia. Eso es una regla de cualquiera que esté haciendo empresa. Y por eso se habla tanto de la certeza jurídica. O sea, que vos tengas las reglas claras, sabes cómo es la cosa y vos manejás e invertís con el riesgo que ya tenés calculado. El mínimo de certeza jurídica es que se respete una elección, es que es el mínimo. No, o sea, no puede, si eso no se respeta, que es una elección y que la gente votó tome el poder, o sea, ya todo lo demás está en el aire. Porque ese es el piso sobre el cual se fundamenta el funcionamiento de la sociedad, no solo del Estado, digamos, sino todas las dinámicas sociales. Entonces, si vos no tenés certeza, que ya en Guatemala hay poca, porque ves que te puede pasar cualquier cosa, pero sí o por lo menos en las últimas décadas hemos tenido ese mínimo de certeza de que eso sucede, ¿verdad? Entonces, lo que vas a hacer es contraer tus inversiones porque no puedes hacerlo y eso... Vamos, este país vive del comercio, o sea, el consumo. El consumo es el motor de la economía de Guatemala porque, francamente, no tenemos una industria tan potente que, digamos, que salga a pelearse. Que exportemos grandes cantidades. Básicamente nos entran 20,000 millones de remesas
Y con ese dinero aquí hacemos comercio y el consumo es el que nos hace... Y si nosotros no invertimos, entonces no va a haber quien consuma y es una catástrofe tremenda. Y luego tenés líneas de crédito, tenés que están amarradas directamente al riesgo, ¿verdad? Entonces, un banco, un proveedor internacional no te quiere dar riesgo, una aseguradora de un crédito internacional no te quiere asegurar, no porque vos seas riesgoso, sino porque, vamos, ni siquiera son capaces de cambiar el presidente por el que votaron. Entonces, sí, el impacto que podría generar una cosa como esa es enorme, sin que venga después sanciones y otro tipo de cosas, digamos, ya políticas, pero digamos, la señal que mandas a los actores económicos, tanto nacionales como internacionales, de que ese mínimo de certeza jurídica que es que se haya alternancia en el poder, es fatal. Sí, o sea, te une obviamente solo por tu propio interés que eso sea uno de los basamentos de una sociedad. Se votó, se mantiene lo que se votó. ¿Qué otros acuerdos se pudieron construir? Bueno, hay un acuerdo, digamos, de proteger a las juntas electorales. Eso es algo que preocupa a todos los sectores, porque evidentemente nuestro sistema electoral se basa en esa buena voluntad de los voluntarios que van y donan su tiempo y, digamos, es un acto muy loable. Y si nosotros menoscabamos eso, dejamos el sistema electoral en manos de los políticos, en manos de las cortes. No, preferimos, creo yo, eso es un consenso, que el conteo de votos esté en manos de esos cientos de miles de ciudadanos que colaboran con eso. Entonces, esa protección a las juntas electorales es algo que hay un acuerdo completo, digamos. Ya, los pueblos indígenas al respecto de eso, porque me queda muy claro, lo hemos visto, cómo el sector privado tradicional, de hecho, tiene como el tema electoral como uno de sus expertices en el momento en que ellos aportan a la sociedad país, ¿verdad? Tienen cuadros que manejan muy bien el tema electoral, que históricamente están en las juntas electorales de los distritos, especialmente de Guatemala y de la metro, pero en esas conversaciones, no lo sé, y te lo pregunto si salió en algún momento, las organizaciones indígenas también tenían, digamos, un tema especial con el cuidado de las juntas electorales distritales. Como fue un tema que se puso sobre la mesa y rápidamente se llegó a un consenso de que eso deberíamos de... No se elaboró mucho. No se elaboró mucho, pero sí hay un compromiso de que... Y digamos, hay un acuerdo y un consenso, diría yo, nacional sobre que ese sistema y obviamente proteger ese sistema de ciudadanos contando los votos se den. Entonces yo sí veo que ellos están claros, digamos, de la importancia de proteger a las juntas electorales. Como te digo, no se elaboró mucho porque simplemente fue algo que rápidamente se dio a consenso. Que eso ha envejecido bien, ¿no te parece? Ha envejecido bien. De las cosas que mejor ha envejecido el 85 es el sistema electoral, ¿no? Absolutamente. Toda esa estructura que permite el involucramiento cívico es como un capital social ahí acumulado que tiene Guatemala, que está operando y que no necesariamente necesita ser dirigido por nadie. Y en ese sentido también pensando en lo que puede ser el próximo gobierno, donde se activen esos espacios que la estructura institucional nos lo da, como los consejos de desarrollo, que son realmente un excelente mecanismo para la participación de la ciudadanía dentro a distintos niveles, ¿verdad?, de la sociedad para participar. Y si se sigue fomentando, si se da un apoyo específico a ese tipo de espacios, como por ejemplo la creación de cooperativas, por ejemplo, y potenciar, digamos, el uso de las remesas no solamente tan enfocados en el consumo, sino que mecanismos que se han para financiar, estudiado en distintos lugares para financiar, claro, exactamente, para invertir. Realmente esos son temas que, digamos, quienes están en control y que están intentando manipular la situación para mantener el esquema de gobernanza actual no contaban con ello. Entonces Guatemala tiene mucha riqueza ahí por debajo, subyacente, que tiene que ver con la participación de la ciudadanía, que ni siquiera se ha fomentado oficialmente, pero si es que tiene ese apoyo desde arriba, en el futuro podemos ver cosas muy interesantes. Ahora, esos comités de desarrollo actualmente, muchos de ellos tienen
Es que es a caballo, depende de qué parte del país estás hablando. Sí. Hay algunos que sí tienen como una legitimidad comunitaria Sí. y hay otros que están completamente metidos en el sistema cleptocrático de depredación de lo Tristemente, público. claro, pero Porque creo decías que son un buen espacio, entonces me refiero a qué cambios, por ejemplo, si tenés alguna idea, digamos, de por dónde van la demanda de cambios o como expertices que se han hablado en el análisis de qué debería de ajustarse en ese sistema para Claro, bueno, fortalecer. comenzando desde arriba, desde la actitud del propio presidente que está abriendo estos espacios y aprovechar, y creo que fue mencionado incluso explícitamente el CONADUR, ¿no? Entonces, si es que esto va a ser algo que no es una reunión, digamos, una vez cada 6 meses, sino que es algo que permanente se está utilizando como un espacio de participación, eso ya comienza a cambiar todo y el espacio que abre las propias autoridades al nivel regional, por ejemplo, que ese no se utiliza casi nada, o a los niveles departamentales. Entonces, siempre están los consejos regidos por la autoridad. Pero digamos que esa autoridad, si es que comienza a cambiar su forma de utilizar el espacio, esto va a permitir que vayan ocurriendo cosas distintas. Claro, no creo que vaya a ser algo que ocurra de una manera demasiado automática, pero entiendo que ahí va a haber toda una unidad, un proceso de establecimiento de diálogos a nivel nacional dentro del próximo gobierno, y eso es realmente muy valioso. Y cosas como los bloqueos se dan por la inexistencia o porque se han cerrado este tipo de espacios. Entonces realmente es como el antídoto completamente para tener una sociedad pujante de cara hacia el futuro. Y en términos, digamos, del proceso democrático, ese tipo de distintas actitudes es lo que va a seguir fortaleciendo una actitud democratizante dentro de la sociedad guatemalteca. Entonces, no necesariamente eso se va a poder ver rápidamente, pero es algo en lo que vamos a poder seguir invirtiendo y de lo que ya había suficiente para permitirnos estar peleando el control del Estado, a pesar de que no estaban las fuerzas democráticas en control de él con anterioridad. Sobre todo porque además puede servir también ese espacio para empujar desde abajo la construcción de política pública, ¿no? Porque en esos espacios podés elevarlo para ese proceso que tiene el Ministerio de Finanzas de construir la propuesta de presupuesto, que es arriba abajo y abajo arriba. Las instituciones como que tienen, digamos, una lógica de qué quieren hacer, pero también la sociedad organizada empieza a poner demandas sobre la mesa, llegan esos proyectos a poderse cuantificar y se ponen también en la mesa como insumo para la construcción. Esa es la idea, absolutamente. ¿Qué otro acuerdo crees, Javier, que es, bueno, son dos más, ¿verdad? Los que tiene el... Pero son en la misma línea, digamos. Bueno, la otra era, y ese sí dio para discutir mucho, que era la criminalización de quienes habían criminalización arbitraria. Esas eran las dos palabras que se encontraron para defender a quienes para proteger a quienes habían defendido la democracia. Y entonces eso ya empezó a causar un poco de, ambigüedad y eso qué significa y hasta dónde está el alcance y entonces ahí sí hubo más ruptura y eso nos llevó pues bastante discusión de cómo encontrar las palabras adecuadas para poder llegar a eso, y diría que ese es el punto por el cual no se subieron todos, digamos. ¿Qué tensiones miraste ahí? ¿Miraste, por ejemplo, una parte de todavía defender a las autoridades del MP y no, digamos, señalarlas de que están usando la criminalización arbitraria, o era un tema donde lo asocian el tema de bloqueos con disturbios? ¿Por dónde iba? Eso, justamente, que digamos, de salir a decir que no se criminalice así tan abiertamente, digamos, podía dar un parangón al futuro a que próximos bloqueos o disturbios no se considere algo ilegal. Eso creo que eso es lo que más allá de, incluso hablando a título personal, hay gente que no está tan de acuerdo con que esté la fiscal ahí, pero simplemente su institución no puede decirlo abiertamente. Que obviamente ese tema era el claro que no creaba consenso. Ese tema se llegó a discutir en ese espacio, el tema de la renuncia de la fiscal. Fue el primer día. Lo primero que salió volando de la mesa. Así es. Sí.
Y o sea, no. ¿cuáles eran los argumentos de las personas que no querían pedir la renuncia de los sectores? Digamos que en este caso sería que los sectores más tradicionales del Así empresariado. es, ¿verdad? Que un funcionario tiene su periodo y que no respetar el periodo drena la institucionalidad del país. Sí, a mí se me ocurren un montón de argumentos al respecto, pero obviamente no es aquí porque creo que aquí vamos a estar de acuerdo. Pero mi pregunta es, ¿se argumentó del otro lado al punto para tratar, digamos, de que eso estuviera? ¿O rápido fue como, no nos vamos a poner de acuerdo, volteemos la página? No, si fueron unas 3 horas, digamos. Ya. En mi caso, yo sí estoy de acuerdo con que solicitar la renuncia de un funcionario público más bien fortalece la institucionalidad porque hace que haya una cuentadancia. La rendición de cuentas de los funcionarios públicos, el extremo de la rendición de cuentas es que vos renuncies. Y yo se los dije ahí claramente, en una sociedad medianamente civilizada, la fiscal no se hubiera reelegido en primer lugar, Sí. y digamos, siendo que era un actor tan polémico y conflictivo, un presidente, digamos, otra vez en una sociedad que funcional, no lo hubiera reelegido porque era elegir conflictividad. Pues una persona que claramente ha plagiado su tesis, vamos, solo con eso en cualquier país más o menos funcional, o sea, la vergüenza y el decoro te obliga a renunciar. Pero, bueno, ese no es el caso de Guatemala. Y entonces yo sí estoy totalmente de acuerdo, y yo mismo lo argumenté, también las autoridades, que más bien en protección a la institucionalidad del país era necesario que estas personas se retiraran de sus cargos para crear un ambiente más de menos conflictividad y que sí se den investigaciones, digamos, objetivas que se tengan que dar usando las leyes que se tienen que usar. Pero cuando tenés una persona así cerrado, simplemente, porque la institucional final son las personas que conforman eso y el consenso de la sociedad hacia el ejercicio del poder de esas personas. Arturo, a mí casi que me da vergüenza preguntarte esto porque parece muy obvio, ¿verdad? Pero realmente hay que sacar la cabeza de Guatemala. Yo te conocí a vos como analista de grupos internacionales y hacen análisis comparado todo el tiempo de la región y de diferentes lugares donde la institucionalidad tiene una fuerza distinta, ¿verdad? Está diferentemente consolidada. Ese tema de que aquí se diga de que porque tienen que cumplir los procesos y el presidente, no hay separación de poderes, todos esos argumentos, ¿cómo se miran, digamos, desde el ojo del análisis y sobre todo el análisis comparado de otros países cuando se dice no se puede ni siquiera pedir la renuncia de alguien? Claro, se miran como excusas, ¿no?, que están siendo presentadas ahí por quienes detentan el poder, como argumentos ahí espurios, ¿no? Porque lamentablemente en esta sociedad el peso de la reputación o el peso de la opinión pública ha venido cambiando durante los últimos años. Sí podemos ver situaciones muy diferentes hace 30 años, digamos, en que todavía no habíamos descendido a los niveles en que estamos. Pero bueno, eso no quita la posibilidad de recuperar. Es una situación de mayor dignidad y eso comienza con el ejemplo que dan las autoridades y con lo que estamos viendo que está comenzando a suceder. Abrir este tipo de espacios anima mucho de cara hacia el futuro lo que puede suceder. ¿Y qué te dice de una sociedad que casi en pleno pide la renuncia de un funcionario, pero mirás que no la pide especialmente, digamos, a nivel de actores organizados, el sector privado tradicional y el presidente? ¿Qué te dice que el resto del país en coro pida algo que no se dé como analista? Y que no le hacen caso. Sí, respecto, digamos, a la sensibilidad al sistema político de un país o a la sociedad en sí misma. Bueno, eso nos dice lo fuerte que ha sido este retroceso autoritario y que sí hemos perdido mucho terreno en materia de democracia en el último tiempo y que hemos perdido control como ciudadanía de los espacios que nos corresponde ocupar. Y creo que estos últimos sucesos que han venido aconteciendo durante este año y estas situaciones extraordinarias en que se están juntando los grupos que detentan poder territorial, ¿no?, y que son realmente los actores que tienen que estar involucrados dentro del proceso, va creando la conciencia acerca de, primero, de todo lo que hemos perdido y de la posibilidad que tenemos de volver a ganarlo como sociedad.
Otra cosa en ese orden de ideas. Me recuerdo cuando estaba el tema de la propuesta de elevar a rango constitucional la justicia indígena en este país. En esas mesas off the record que habían en ese momento, uno de los líderes empresariales y es de los grupos empresariales más fuertes de este país, dijo, como una especie de alivio, todavía tenemos derecho a veto. Demostramos en ese momento que todavía tenemos derecho a veto. Yo no sé si eso aplica para esta coyuntura en especial y son ellos los que están, digamos, todavía ejerciendo ese derecho de veto para que no caiga Consuelo Porras, pero ¿vos cómo has visto, digamos, en ese término también el continuum histórico, ese rol del derecho a veto y si todavía existe y qué nos dice, digamos, del empresariado tradicional que uno lo mira como fragmentándose en un proceso de descomposición? Ojalá que se vayan dando esos cracks ahí dentro de los grupos hegemónicos y que abran espacio para los que están un poquito más abiertos al cambio. Lamentablemente aquí han sido como que tan dramáticos los procesos sociales, ¿verdad? Y de que cuando un grupo intentó abrir unos espacios se dio toda la situación internacional de la Guerra Fría que permitió que los grupos más recalcitrantes fueran los que tomaran el control del futuro. Eso le ha dado forma, lamentablemente, a la sociedad guatemalteca en la que estamos viviendo. Sin embargo, de una manera no planificada, vienen ocurriendo una serie de procesos como el aumento en el acceso a la educación, sea del Estado o tal vez no, por la vía privada, que la gente está invirtiendo en educación, está expuesta a mucha más comunicación, está conociendo mucho mejor cómo viven otras personas en otros lugares y aquello que es considerado inadecuado en esos otros lugares también debería aplicar en mi propia sociedad. Y creo que mucha gente se está sintiendo de una manera diferente acerca de ello y está creciendo poco a poco el interés por conocer a ese otro. Y ese es un elemento fundamental de lo que debe ser el futuro, ¿verdad? Conocernos e intentar empatizar, intentar entender cómo la persona que yo considero mi adversaria, que está en ese otro lado de la sociedad guatemalteca, ve el mundo. Y este tipo de espacios entonces comienzan a crear la oportunidad para que eso suceda, pero a nivel de nuestra propia discusión debemos irlo abriendo también. Y eso está siendo tangente, ¿no? Con las personas que está invitando, siendo un canal completamente urbano, digamos, pero poco a poco creo que estamos ante un momento que va a comenzar a abrir las discusiones en Guatemala. Javier, miraste este espacio como algo que sí tiene ese potencial de poder tener una continuidad, sobre todo de los actores que uno anticiparía que estaban como más incómodos. De hecho, de los acuerdos que salieron firmados por varias cámaras que no están adentro del CACIF y por las autoridades indígenas, sale después el empresariado tradicional, digamos el bloque CACIF, casi con los mismos puntos, pero firmando aparte. ¿Qué dice eso, digamos, del futuro de ese espacio y de la aceptación precisamente de que esta sociedad está cambiando? Y hay actores como empresarios que no están en el sistema de cámaras tradicional de CACIF, como es tu caso, o puede ser la Cámara de Alimentos y Bebidas, comercio, que se entra, sale, o digamos tener ahora a las organizaciones indígenas como actor de primera línea. Yo creo que eso va a depender de la habilidad que tenga el presidente de poder llegar a consensos y de crear mesas específicas de temas en donde no necesariamente tengan que participar todos los actores o estos actores. Yo hoy justamente pensaba cuando a finales de los 90 se hablaba de que venía la globalización y habían marchas en el mundo oponiéndose a la globalización como si fuera algo, o sea, esto es inevitable. Es como la entropía. O sea, simplemente este cambio viene y si no te adaptas te va a atropellar. Entonces, yo no creo que hoy por hoy un grupo empresarial, ninguno, tenga ese poder de veto así, sinceramente. No lo sé tampoco, pero no creo que lo tenga así porque la misma corrupción ha generado estos actores, está el narco, el crimen y todo, ha generado esta camarilla que se autofinancia y que no necesita del financiamiento, básicamente. Entonces no creo que sí han perdido ese poder de veto y tampoco es que tengan los hilos tan manejados como era hace unas décadas. Pero esto ya
y lo dijo Arévalo en su momento, esto ya fue. Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta. Yo, que me consideraba todavía ahí no tan viejo, resulta que yo no tengo TikTok. Y te das cuenta que hay todo un movimiento de la juventud con el TikTok, y te das ahí en Totonicapán, hay unos muchachos que tienen 1,5 millones de seguidores, que yo estaba fuera totalmente de eso, no tenía idea de quiénes eran. Entonces te vas dando cuenta que allá afuera ya ese cambio se dio. Tenés pues por la pirámide demográfica de este país, tenés un montón de jóvenes con mucho acceso a información de todo tipo, que no están por seguir las directrices de sus abuelos o sus papás, o sea, simplemente tienen acceso al mundo y a través del teléfono, y eso hace que haya una dinámica diferente. Y la remesa. Tenés esa inyección más pareja de los ingresos a través de la remesa, porque ahora tenés esos departamentos que generaban muy pocos ingresos tradicionalmente, ahora tenés un montón de influjo de dinero ahí que empodera a la gente a poder tomar sus propias decisiones. Hay que entender también que quienes están liderando estos movimientos son también empresarios. Y ellos tienen sus empresas, tienen sus inversiones, tienen sus propiedades privadas. Y por ende también tienen un interés de que la certeza jurídica, de la institucionalidad. O sea, hay una dinámica diferente a la que se vivió en una... O sea, no es tan dicotómico. Yo creo que además lo que pasa es que el empresariado tradicional ha tenido acceso a un poder coercitivo afuera del Estado para mantener, digamos, la propiedad privada, pero eso es caro a la larga. Realmente es una mejor inversión construir Estado para defender la propiedad privada. Cuando uno lee los títulos, esos serie de documentos de los títulos de pueblos indígenas a lo largo del periodo colonial, lo que están haciendo prácticamente es un caso de derecho de propiedad, y lo están elevando ante la institución, pero no lo están haciendo, digamos, con gente que hace desalojos, ni lo están haciendo porque no iban a ir a desalojar criollos y mestizos, digamos, de las propiedades, sino que era apelar, digamos, a un Estado de Derecho en este caso. Entonces parece que los pueblos tienen como más claro eso, que se necesita el Estado de Derecho realmente para defender la propiedad, a un Estado depredado y una justicia cooptada, ¿no? Sí, y triunfa una visión que no es rupturista, ¿no? Sino que es reformista. Todos estamos buscando estabilidad en Guatemala. Sí. Javier, quisiera para ir cerrando el podcast, que se viene, digamos, desde parte de los intentos desde el empresariado de fortalecer institución y de esos posibles puntos de acuerdo. Uno ya se conoce, por ejemplo, el cacareado Guatemala no se detiene, que es una consultora top a nivel mundial, McKinsey, muy cuestionada, por cierto, además por el tipo de calidad de sus productos, que parece a veces que dependen más, digamos, de viejas glorias, o depende más del nombre realmente, que son muy genéricos, pero en sí la parte que parece que tiene mucho bombo es el tema de la infraestructura productiva, ¿verdad? Y hace mucha lógica, parece que ese es un punto en el cual cualquiera que haga empresa va a estar de acuerdo fácilmente. Pero se necesitan otras cosas también. Entonces, si nos pudieras decir cuáles son los temas, digamos, que desde tu óptica y desde el Consejo Nacional Empresarial y Expresiones Modernizantes hay que poner sobre el tapete para hacer mejores empresas, y que tienen que ver también con el rol del Estado. Bueno, definitivamente hay lo que decía, la infraestructura productiva, que no solo son carreteras, necesitamos energía eléctrica que sirva para producir y no solo para consumir. O sea, hoy la energía que tenemos sobre todo en los departamentos ilumina, pero no puedes hacer industria. Necesitamos adelantar el tiempo y llegar a brindar bienes que se puedan exportar y que podamos generar industria. O sea, tenemos que quemar esa fase de la industrialización que no hemos pasado. Y para eso necesitamos efectivamente puertos, aeropuertos, carreteras, internet, energía eléctrica necesaria. Eso es algo que tenemos que entrarle, y para que eso solo se puede coordinar, no necesariamente invertir desde el Estado. Y para que eso necesitas un Estado funcional que no vea como botín esos presupuestos o esas alianzas público-privadas que son necesarias, porque nuestro Estado no tiene la capacidad para el gran rezago de infraestructura que tenemos. La otra es que hablamos bastante del bono demográfico. Para poder funcionar las empresas necesitamos gente, y necesitamos gente saludable, y necesitamos gente educada. Y si no atendemos ese rezago enorme histórico
de la salud y la educación en este país, no vamos a tener la mano de obra que necesitemos para salir adelante. Y los inversionistas no solo ven que de extranjeros también necesitan gente calificada y que esté posibilitada a funcionar. Entonces sí hay un componente que necesita, que obligadamente pasa por un Estado funcional. Y luego cosas legales, digamos, muy básicas, que otra vez es, como decían en la revolución, adelantar las agujas del reloj. Una ley de competencia. Necesitamos que los mercados sean eficientes, y para eso hay posiciones de concentración de mercado que no permiten que seamos debidamente productivos como país, y eso es algo que le tenemos que entrar sí o sí. Ya solo Haití, como todo se queda ahí con nosotros. No podemos quedarnos al rezago de tener una autoridad de competencia que limite las concentraciones en posiciones de desventaja para la competencia desleal, ¿verdad? Sí, o sea, ese tema ya tiene más de 100 años de estar, el tema de entender que los mercados necesitan promover la libre competencia bajo ciertas normas que no se va a autorregular. Esa fase parece que ya está quemada casi como decía Javier, en toda Latinoamérica, pero no en Guatemala. El poder transformador a nivel social, Arturo, me gustaría cerrar con eso, que puede tener la verdadera competencia económica, que parece aquí que uno asocia, los empresarios están a favor del capitalismo, es como una sobresimplificación. Pues no todos los empresarios realmente están a favor de un capitalismo y donde hay competencia. ¿Qué poder transformador tiene el que haya, como parte de la certeza jurídica, un mercado donde verdaderamente se compita? Bueno, crecimiento económico, ¿no? El estar viendo siempre qué es lo que tu país puede venderle al mundo, dado que somos una economía pequeña, tomadora de precios y que está inmersa dentro de un contexto internacional. Aprovechar las oportunidades que puedan ocurrir, y porque las amenazas son enormes. Ahora, comparándonos con Haití no creo que sea una economía tan dual como la guatemalteca, donde sí hay un segmento de la economía que es moderno y donde están incorporadas muchas personas con buenos niveles de educación. Lo que no ha habido son esos comunicadores, digamos, esas cadenas de permitir que lo dinámico que es esa parte moderna de la economía guatemalteca se vincule con toda esa gran masa que sigue en un nivel de productividad muy bajo. Entonces sí, esto es fundamental, pero también quienes están beneficiándose de la estructura actual no lo van a soltar por las buenas, ¿no? Y esto es cambiar realmente la estructura de la economía guatemalteca, y eso entonces es un esfuerzo que va a tomar mucho tiempo y que no hay que pensar que solamente con políticas públicas y buenos planes se logra, porque esto es una lucha histórica, en el fondo, la que estamos comenzando a dar, pero se da la oportunidad ahora y hay que aprovecharla, ¿no? Ya eso es lo último, conflictos de interés, que ese es el otro tema, digamos. Uno se entiende el rol histórico del empresariado organizado en este país. Algunos hablan, no en el sistema de partidos per se, que sería el enfoque legalista, pero como bloque, como grupo, como sindicato patronal en este caso. El partido político más exitoso es CACIF, porque tiene institucionalizados varios puestos adentro de gobierno, que eso crea conflictos de interés. No podés pensar Estado si estás en ese momento teniendo, con la política monetaria, pensando en si sos exportador o importador. No tenés la capacidad de poderlo ver integradamente, qué externalidades tiene. Esa también es otra parte, digamos, de una agenda de un empresariado que no está reclamando esos espacios, sino la existencia de esos espacios. Yo creo que, y creemos ya como CNE, que el Estado tiene su rol y los privados tienen su rol. Y como tal, no debería de, no quiere decir que no haya un diálogo y no quiere decir que se puedan hacer cosas en conjunto, pero no debería tener voz y voto uno sobre uno ni sobre el otro. El Estado no tiene por qué meterse en asuntos que son eminentemente empresariales, ni las empresas deberían de meterse en asuntos que son meramente estatales. Ni tampoco otras instituciones, como universidades, digamos, o gremios específicos. O sea, en general lo que se llama el corporativismo es una cosa que tenemos que sentarnos a la mesa. No creo que podamos hacerlo pronto, pero sí
es uno de los peldaños que tenemos que pasar si queremos que tengamos un Estado que funcione. Porque definitivamente si yo soy importador y me siento, pues no quiero que el dólar se aprecie. Si sos exportador, quieres un dólar barato. Entonces hay un conflicto de interés básico, lógico ahí que no... Un rol para el Estado. Es un rol para el Estado, que tiene que servir de árbitro. Pensamientos de cierre, algo que haya quedado que creas que no abordamos en esta conversación, Artur. Bueno, que no hayamos abordado, estaba pensando en el tema de, cuando hablabas de la libre competencia, incluso pensando en países que han vivido procesos muy devastadores, digamos, de aplicación de políticas, como por ejemplo en el caso de la dictadura de Pinochet, ¿verdad? A principios de los años 80, ese proceso de apertura económica que vivió la economía chilena destruyó a industrias enteras, ¿no?, que vivían de una situación rentista. Por supuesto que hubo mucha mala fe. Dejó a una economía más con menos grasa, digamos, ¿verdad? Mucho más capaz de actuar y más adecuada, digamos, a cómo podía incorporarse dentro del contexto internacional. Claro que hubo, por supuesto, que fueron entre los amigos, que fueron privatizadas las empresas, y hubo mucha gente que se benefició de una manera antidemocrática y sin tomar en cuenta, estamos hablando solo de la política económica de esa época y sin ninguna política social. Cuando terminó el gobierno de Pinochet, más del 40% de la población chilena eran pobres. Pero digamos, sí, esos países que se han comentado durante muchos años acerca de su pujancia económica han vivido procesos que han sido bastante fuertes en cuanto a la reestructuración de sus economías. Entonces hay que comenzar a imaginar de qué manera pudiera hacerse eso de una manera bien planificada, respetuosa de las distintas industrias, pero también pensando en el bien común y la situación de la gente, ¿no?, intentando evitar lo más posible los costos sociales que implican ese tipo de cambios también. Yo te digo, a pesar de que se ve un panorama oscuro de aquí en estos 70 y pico de días que quedan para el 14 de enero, porque hay un grupo que es esa clica gobernante que nos ha tenido en el atraso y que es un cleptogobierno, digamos, ¿verdad? Si logramos sortear eso y nos seguimos en la senda, digamos, más o menos institucional, yo sí veo optimista el hecho de que ese tejido social que tuvo una ruptura tan fuerte en el conflicto armado, ese movimiento liderado por los pueblos indígenas, pero secundado por unas capas urbanas, digamos, de una clase media baja, pero también una clase media, y verse ahí y encontrarse ahí en los lugares de manifestación y encontrar una visión común de país en unos mínimos, ¿no? Sí genera un optimismo que yo creo que es un punto de inflexión y una oportunidad de oro que tenemos como sociedad para empezar a construir las bases que ya por fin nos saquen de este rezago en que hemos estado siempre. Entonces, tal vez peco ingenuo, pero yo sí veo que primero los encuentros que se dieron de forma natural, digamos, en la sociedad, en la calle, y retomar las calles, que aterrizan en estos diálogos que están convocados por Arévalo, que además es alguien que tiene mucha experiencia en ese tipo de ejercicios. Veo con optimismo que sí puedan ser un punto de inflexión en donde ya toda esa juventud que no tiene ese bagaje de la Guerra Fría, porque simplemente nació hace poco, podamos empezar a construir un país de verdad. Sí, a mí el punto que me parece que es claro, pero que hay que subrayarlo es muchas personas, veo en el discurso público, quieren subirse al mismo, lo hacen, encuentran un canal de expresión en redes sociales natural, pero realmente para mover la aguja al final se requiere sentarse en esas mesas, y para sentarse en esas mesas se requiere organizarse, lo cual es costoso,
¿verdad? O sea, se pueden organizar al final de cuentas las personas que no están en condiciones precarias, y eso en un país donde muchas personas están precarias le pone la responsabilidad extra sobre los hombros a los organizados de que miren más allá de la punta de la nariz, y eso aplica tanto para grupos de indígenas organizados como puede aplicar también para la clase media y por supuesto para élites económicas y para el empresariado. Así que yo sería eso, es las personas que quieren subirse a esos espacios encuentran su identidad social para ser partícipes de una democracia viva más allá de lo electoral, y para los que están subidos en esas mesas, el llamado a los tiempos de esta sociedad que lo demanda es mirar más allá de la nariz y ahí sí, como decía Pareto, comportarse como verdaderas élites. Así que muchísimas gracias a mis dos amigos el día de hoy, tenerlos aquí. Espero que para ninguno de los dos sea la última vez tenerlos aquí en Tangente. Gracias. Me pasé muy bien esta hora conversando con amigos y sobre todo sabiendo que del otro lado pues tenemos a la audiencia, a la cual estamos profundamente agradecidos en Tangente por el continuo crecimiento del programa. Ahí sí que son ustedes los que hacen que este proyecto sea viable, sea exitoso, tenga patrocinadores, lo compartan, tenga su espacio en el discurso público y tengamos también analistas de primera línea y actores también que tanto de los que siempre han estado como los que están ahora en este momento. Así que nos vemos en el próximo Tangente y muchísimas gracias.